Buenos días, mi nombre es Daniel Andrés Ortiz Barrios. Mi grupo está conformado por Santiago Segundo Arnao Padilla y Michelle Barrera Barrios. Hoy le venimos a hablar sobre el ciclo del cobre. A continuación, los dejaré con mi compañera Michelle. El cobre es un elemento químico que pertenece al grupo de los metales de transición. Los elementos de este grupo se caracterizan por su elevada dureza, ser buenos conductores de electricidad y calor, y por tener altos puntos de ebullición y función. La importancia del ciclo del cobre se basa en que tiene grandes aplicaciones en la industria, porque con este se elaboran y se fabrican diversas sustancias y componentes químicos que de una u otra forma contribuyen a la industrialización. Algunos de sus usos, podemos decir, algunos de los usos, podemos decir que a través, se fabrican cables de corriente, debido a su gran resistencia del óxido, es utilizado para fabricar recipientes de agua. El cobre es muy utilizado dentro de las construcciones navales, ya que combina con el níquel para obtener un material resistente a la corrupción. El objetivo de esta práctica y de esta exposición es afianzar o observar una secuencia de reacciones del cobre que forman un ciclo, y a través de él aprender a registrar observaciones referentes a las reacciones químicas utilizadas en un esquema de clasificación. Además, practicar las técnicas cuantitativas sencillas de laboratorio y determinar el porcentaje de recuperación del cobre. Bueno, entre los materiales tenemos un vaso precipitado de 50 mililitros, necesario para obtener las concentraciones de los compuestos. También utilizaremos uno de 250 mililitros, necesario para hacer reaccionar compuestos. Necesitaremos un vidrio de reloj para pesar, una pipeta, una espátula para no tener contacto físico directamente con los compuestos, una cápsula, un agitador de vidrio, una estufa o mechero. En caso de ser mechero, utilizar cada una de las herramientas que se necesitan para este montaje, como lo es la nuez, la pinza, el aro y la base para calentar. También utilizaremos una probeta. Y ya, sí, creo que ya. Dentro de los reactivos tendremos el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, la acetona, el hidróxido de sodio al 3 molar, el zinc, ácido sulfúrico y cobre. Bueno, como podemos observar, ahí tenemos cada una de las reacciones por cada una de las etapas por las cuales representa el ciclo del cobre. Dentro de la primera reacción haremos reaccionar cobre sólido con 4 moléculas de ácido nítrico. Y esto nos dará como producto nitrato de cobre más 2 moléculas de dióxido de nitrógeno en estado gaseoso más 2 moléculas de agua en estado gaseoso. Dentro de la segunda reacción haremos reaccionar el nitrato de cobre con 2 moléculas de hidróxido de sodio. Y esto nos dará como producto el hidróxido de cobre más 2 moléculas de nitrato de sodio. Dentro de la tercera fase o tercera reacción, tendremos el hidróxido de cobre y este será sometido a calentamiento para obtener el óxido de cobre más el agua, en este caso en estado líquido. Cuarta fase o cuarta reacción, tendremos dentro de la cuarta fase o cuarta reacción tendremos el
óxido de cobre y lo haremos reaccionar con ácido sulfúrico. Y obtendremos el sulfato de cobre más 2 moléculas de agua. Y por último, haremos reaccionar el zinc con el sulfato de cobre para obtener así el sulfato de zinc más el cobre. Ok, ahora pasamos con la parte de procedimiento experimental. Aquí tenemos la transformación del cobre en nitrato de cobre 2. Se toma primero, se limpian los materiales, ya sea el beaker. Debe verificarse de que no esté sucio ni tenga algún otro residuo. Y se pesan aproximadamente 0.50 gramos de cobre en viruta o ya sea en polvo. Y se le van a agregar 4 mililitros de ácido nítrico. Y como pueden observar en la imagen, este va a desprender un vapor naranja. Este vapor naranja es característico ya que digamos que se desprende dióxido de nitrógeno. Y este dióxido de nitrógeno también es comúnmente utilizado por industrias como la NASA para darle también propulsión a los combustibles de cohete. Y también es altamente, digamos que es irritante. Entonces, si se llega a respirar es un poco complicado para las fosas nasales. Luego de que ya haya reaccionado, vamos a tener lo que es aquí el nitrato de cobre con un color azul característico. Y luego de esto se va a pasar a llenar hacia la mitad del beaker, aproximadamente 100 mililitros de agua destilada, y se observará una tonalidad un poco azul más clara. Luego de esto viene la transformación del nitrato de cobre en hidróxido de sodio, bueno, en hidróxido de cobre, perdón. Ya que se tiene el nitrato de cobre y se le va a agregar aproximadamente 30 mililitros de hidróxido de sodio de 3 molar y como pueden observar se va a formar un precipitado en el cual vemos que la parte del sobrenadante es prácticamente agua y eso se desprecia. La parte que queda, que es lo que nos interesa, se va a calentar para convertirse en óxido de cobre, ya que el hidróxido de cobre al calentarse va a empezar a burbujear y se va a tornar de un color oscuro. Luego de haberse calentado, se va a transformar de óxido de cobre a sulfato de cobre. Y como pueden observar, ya aquí perdió, técnicamente se convirtió en dos fases. La fase acuosa, que es la que se ve arriba, y el precipitado, el cual quiere indicar que es un sulfato. Luego a este sulfato se le va a agregar se le va a agregar 2 gramos de zinc en polvo para, ¿cómo es que? Para que al reaccionar con todo el sulfato se forme un sulfato de zinc y quede todo el cobre libre en la reacción. Aquí podemos observarlo. Se le agrega zinc a lo que es el sulfato y queda una especie de líquido transparente y lo precipitado prácticamente es cobre. Luego se procede a hallar el rendimiento de la reacción. En este caso, a nosotros nos dio 0.48, que haciendo los cálculos estequiométricos y entre otras cosas, nos da un porcentaje de recuperación del 96%. Prácticamente no se perdió mucho cobre, sino es que al momento de estar filtrando y decantando, posiblemente se haya perdido parte del cobre obtenido. Y eso ya prácticamente sería toda la práctica que hemos realizado por el día de hoy. Gracias.